Pues buenas tardes. Vamos a pasar ahora al tema de la memoria asociativa entrópica. Este, y directamente, bueno, pues el estudio de la memoria es muy antiguo. eh, Desde los orígenes de la filosofía ya se abordó de manera explícita, y una de las teorías más antiguas, pero también conocidas, es la teoría de Platón, que él ya tenía una teoría de la memoria, este, que se encuentra dentro de uno de sus diálogos, se llama el Menón, donde Platón se adhiere pues a la teoría de la metempsicosis, que básicamente dice que aprender es recordar. Entonces, en esta teoría de la metempsicosis, que fue pues ampliamente aceptada en aquella época, pues el alma es inmortal y el universo es cíclico, de tal manera que este, durante la vida se aprende y luego este, en la siguiente hay una reencarnación del alma, toma posesión de otro cuerpo y vive otra vida, entonces la recuerda y así hasta el final. Pero además el universo es cíclico y de hecho ya ha habido muchos ciclos, de tal manera que en el estado actual, pues realmente ya sabemos todo, ya hemos vivido la vida toda, que además es bastante determinística, estamos repitiendo el ciclo. Entonces, cuando nos enfrentamos a algo, eh, pensamos que es novedoso, pero realmente estamos recordando. Entonces, esto lo ilustra Platón con un diálogo entre Sócrates y un niño esclavo que no sabe geometría. Y entonces Sócrates, en el diálogo, le hace recordar un teorema, que es el teorema de duplicar el área de un cuadrado, simplemente guiándolo, dándole preguntas prompt para que el niño haga acciones y eventualmente el niño logra eh, encontrar cómo duplicar el cuadrado y entonces pues él dice, pues ya ven, él pensaba que no sabía, pero realmente sí sabía. Lo importante es que simplemente está recordando. Entonces esta idea de que el conocimiento es innato es muy profunda y tiene repercusiones hasta nuestros días. De hecho, en la computación simbólica, por ejemplo, de alguna manera muy fuerte, se asume pues, que el conocimiento ya se sabe. De hecho, y pensadores como, por ejemplo, Chomsky, arguyen que el lenguaje es innato y que alguna ya lo sabemos y simplemente cuando estamos aprendiendo el lenguaje estamos reseteando unos parámetros del lenguaje particular que estamos hablando, pero en realidad ya lo sabemos. ¿Okay? Entonces es una idea muy permanente y, por ejemplo, dentro del pensamiento matemático, pues el pensamiento matemático está ahí presente en su ontología, no depende de un agente en particular, porque pues es como independiente de los ejes cognitivos y de alguna manera a través de la retrospección y el análisis podemos acceder a ese conocimiento. ¿Okay? Entonces es una idea que es muy importante y también ha sido importante dentro de la inteligencia artificial, que en las primeras aproximaciones simbólicas, pues hay un conocimiento que se le da a la máquina de antemano, que es, eh, que es muy importante dentro de todo el framework, de toda la teoría. Ahora, por supuesto, la memoria, o sea, ha sido ya sujeta de investigación científica, empírica, y después de muchos, muchos años, nos aportamos ahora hasta principios del siglo
XX, cuando Frederick Bartlett, un psicólogo muy importante de Cambridge, hizo una serie de experimentos en los que se ponía a la gente a recordar historias, dibujos, etcétera. Y, y estos experimentos se reportan en un libro que se llama Remembering, A Study in Experimental and Social Psychology. Y, y eh, en estos estudios, pues después que se llevaron a cabo a lo largo de muchos años, Barthes les ponía unas historias, por ejemplo, a sus sujetos y le pedía que la recordaran inmediatamente después de haberla leído, después, una hora después, luego al día siguiente, a la semana, al mes, al año, 5 años, etcétera. Y hubo sujetos en que les pidió que recordaran 10 años después. Y ahí están los experimentos controlados y lo que dice del resultado de estos experimentos, pues es que la memoria natural es asociativa, o sea, recordamos con base a pistas del recuerdo, es abstractiva porque lo que se recuerda es una abstracción muy profunda de lo que se presentó, y aparte es constructiva porque cada vez que recordamos, reconstruimos el recuerdo, y aparte este proceso de reconstrucción es muy racional, o sea, racionalizamos el recuerdo para que haga sentido con nuestra propia narrativa, y aparte también es muy sensible al contexto cultural. Y es productiva porque muchas veces lo que se recuerda realmente no ocurrió. Realmente es producto de la acción de la memoria, y hay una rica productividad, y de hecho es bastante difícil poder decir si lo que se dijo realmente pasó o no en experimentos naturales, ¿no? Entonces, esta es muy importante y de alguna manera la teoría de Bartlett que él propone en su libro se puede pues, sumarizar en esta frase que recordar es una inferencia, es un proceso de la mente que produce una imagen del pasado, o la imagen del pasado que mejor explique el presente. Y también dentro de Bartlett esta idea de que lo primero, este esfuerzo se hace, lo primero es, se tiene significado y después viene el recuerdo. Y en general, dentro de las funciones psicológicas, esto de lo primerito es adquirir un significado y después se da lugar a las funciones psicológicas específicas. Ahora, en otro orden de cosas, que también tiene mucha importancia para nosotros, está el trabajo de Donald Hebb en su libro que se llama The Organization of Behavior de 1949, que Hebb es muy famoso por la regla de aprendizaje de Hebb, no sé si las has oído. Pero aquí lo que quería, la intención de Hebb era hacer una teoría general de la psicología basada en, en el cerebro, es decir, en las redes neuronales cerebrales naturales, eh, cuya actividad tiene que de alguna manera producir, ser causal a la vida psicológica, y en particular a los recuerdos. Entonces, esta regla de aprendizaje de Hebb es muy famosa, que quiere decir que cuando las eh, neuronas que intervienen en una actividad psicológica están coordinadas, y entonces cuando se activan de manera coordinada, dan lugar a la función psicológica. Entonces, en el caso de los trazos de memoria, la memoria propiamente, pues más o menos lo que dice la regla es que cuando hay un recuerdo, cuando se presenta una imagen a ser recordada, entonces se excitan o se estimulan un conjunto arbitrario de neuronas, a lo que le llamamos el trazo neuronal, de tal manera que cuando esas mismo conjuntos, o sea, pues, lo único que hay es que se activan de manera coordinada, y posteriormente cuando una pista del recuerdo produce que se vuelvan a activar de manera coordinada, entonces cuando tenemos el recuerdo. ¿Ok? Entonces, y aparte esto da lugar también a las representaciones distribuidas, porque
las mismas neuronas pueden estar involucradas en el recuerdo, diferentes recuerdos, y aparte los recuerdos pueden compartir diferentes neuronas entre sí. Y entonces esa condición, de alguna manera, es la condición de distributividad. Y la memoria es productiva porque las redes neuronales naturales responden a estímulos que no fueron registrados originalmente. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de recuerdos y se nos presenta una imagen que no recordamos, pero por la asociación entre los diferentes recuerdos producimos una imagen novedosa que, digamos, tiene que ver con la imaginación, aunque también puede tener que ver con producir recuerdos falsos, que es una conducta bien conocida de los seres humanos. ¿Okay? Ahora, por otro lado, el siguiente personaje en esta historia es Brenda Milner, que Brenda Milner trabajó en el grupo de investigación de Bartlett en Cambridge, cuando ella se hizo psicóloga, y después se fue a Montreal, donde trabajó como estudiante doctoral de HEP, o sea que tenía ella el pedigrí de estos dos grandes pensadores de la memoria, y todavía está viva, la última vez que chequé, 107 años de edad, y y la conocemos, ella la conocemos porque muy temprano en su carrera, cuando ya estaba por doctorarse, ya siendo doctorada, recibió un paciente que se llama HM, que es posiblemente el paciente más famoso de neuropsicología. Entonces, este paciente, de niño, se dice, no está completamente verificado aparentemente, pero muy temprano, 7, 8 años, tuvo un accidente en bicicleta. Se golpeó en la cabeza. Y entonces, como resultado de ese accidente, empezó a tener ataques epilépticos, que les duraron mucho tiempo. Ya como tenía como 27, 28 años, los ataques epilépticos eran tan frecuentes y de tanta intensidad que ya no era operativo, ya no era funcional. Y entonces le ofrecieron, este, pues, hacerle una lobotomía, básicamente. En aquel entonces se sabía que los ataques epilépticos este, ocurrían o sea, dependían de activación en el óvulo temporal, en, en el hipocampo en particular, y no se sabía ninguna otra función del hipocampo, en el óvulo temporal por aquí, esta parte del cerebro. Y, y entonces, pero se sabía que los focos epilépticos estaban ahí y le ofrecieron quitárselos y le hicieron la operación. Entonces, en los dos hemisferios le cortaron esa parte del hipocampo. Y entonces, efectivamente, se superó el problema de la epilepsia, pero tuvo el efecto inesperado de que a partir de ese momento nunca pudo recordar nada más en su vida. Entonces, su spam de memoria, a partir de ese momento, era el tiempo que él podía sostener la atención. Yo estaba platicando contigo, te estaba viendo, etcétera. Entonces, mientras estabas enfocado contigo, se podía acordar de lo que estabas practicando, pero volteaba para acá y regresaba y ya se acabó. O sea, tenía que empezar desde enero. No podía recordar nada. Entonces, podemos entender esto que a raíz de que le extirparon o le amputaron el hipocampo, o los dos hipocampos, ya no pudo registrar información nueva en la memoria. ¿Okay? Lo cual, pues, es este, pues quedó completamente dependiente para el resto de su vida. Entonces, Brenda Miller se involucró mucho en él, en este paciente, en todo lo que podía hacer y dejar de hacer, porque había muchas funciones que él preservaba. Por ejemplo, podía hablar, o sea, su, se podía sostener una conversación en lenguaje hablado, este, y de hecho podía tener recuerdos anteriores
de su infancia o tempranos, aunque los recordaba de una manera muy rara porque era como si los recordara como una noticia del periódico, no tanto lo relacionaba con su propia experiencia personal, pero lo podía hacer. Entonces Brenda Miller se involucró mucho en esto y se preguntó si él podría recordar o aprender de otra manera, o sea, a través de practicar habilidades. Y entonces hizo un experimento con él en el que hizo una estrella de 5 picos que tenía doble contorno. Y entonces la tarea que él tenía que realizar era trazar una línea entre los dos contornos de la estrella sin cruzar los contornos, o sea, que hacer una tercera línea por el caminito que es los dos contornos. Y aparte lo tenía que hacer a través de un espejo. O sea que no era realmente tan fácil la actividad, porque tenía que ver en la visión pues, simétrica, ¿no? Del espejo. Y entonces él tuvo una serie de, de tareas de aprendizaje donde él practicaba hacer esta línea y eventualmente, después de un tiempo, se pudo verificar que él mejoró su desempeño. Es decir, que después de practicar mucho, él podía hacer esta línea sin interceptar los contornos y había aprendido. Entonces se pudo cuantificar de manera clara que había aprendido, aunque no podía aprender de manera lingüística. Y esto era súper interesante. Pero lo que más resultó más interesante es que cuando se le preguntó si él se acordaba haber tenido las sesiones de ensayo, de entrenamiento para hacer este aprendizaje, no se acordaba absolutamente nada. Entonces había una disociación total entre su experiencia de haber estado aprendiendo y lo que él había aprendido de manera eh, a través de entrenarse. Entonces esta asociación, Brenda Miller declaró que fue una de las cosas, esta disociación, una de las cosas que más le emocionaron haber descubierto en su vida de investigadora, que siguió después. Pero lo importante es que aquí se propuso una distinción que antes no se había hecho en la literatura, es que hay una memoria declarativa y una memoria procedural. Entonces, la memoria declarativa, pues es lo que propiamente llamamos memoria, que es cuando alguien recuerda algo, en el sentido de Bartlett, y cuando recordamos, pues traemos una imagen del pasado de acuerdo a una pista que proveemos en el presente, ¿ok? Y eso, pues es lo declarativo. Entonces estamos ahorita hablando y si tú al rato te acuerdas de esta clase, pues a lo mejor te acuerdas de lo que yo estuve diciendo, te acuerdas de Brenda Miller, te acuerdas de Bartlett, te acuerdas de Donald Hebb, etcétera, y lo puedes recordar y creas una imagen del recuerdo. Pero eso es muy diferente a la memoria de haber aprendido a dibujar una línea en medio de un contorno, que es cómo se conservan las habilidades. Entonces, cuando nosotros aprendemos una habilidad, pues realmente no recordamos el episodio de haber estado aprendiendo, pero de manera implícita, estar ensayando nos permite mejorar el desempeño. Y entonces hay estas dos clases de memoria. O sea, que es algo que yo creo que es objetivo de la memoria, que tenemos la memoria declarativa, que es la memoria del lenguaje básicamente, y la memoria procedural, que es la memoria de las habilidades. Aunque es una distinción muy difícil, porque de hecho, pues, o sea, como podemos ver más adelante, hablar también en sí involucra mucho de habilidad también, ¿ok? Entonces, la habilidad de hablar es una habilidad, pero que nos permite transportar el conocimiento declarativo, ¿ok? Entonces, es una distinción muy importante que tenemos que tener presente, ¿no? Y pero por otro lado, en aquel entonces, pues estaba muy de moda el conductismo psicológico y había este señor que se llamaba Skinner,
que era muy famoso en aquella época, ¿sí? Y que, pues, su trabajo venía mucho de, de el aprendizaje el condicionamiento clásico, que eran los experimentos de Pavlov, no sé si los recuerdas, Pavlov, lo de los perros y la saliva y eso. Ah, sí. Y, Ah, sí, sí. y aquí, en el conductismo, pues se desarrolló el condicionamiento operante, que básicamente el condicionamiento implicaba, además de la asociación, implicaba premios y castigos para que los animales pudieran aprender o inhibir el aprendizaje. ¿Ok? Y en la teoría del conductismo, pues realmente no hay representaciones internas, sino nada más hay entrenamiento. Y aquí Skinner podría decir, pues, ¿cuál es la noticia aquí si realmente la memoria declarativa no existe? Lo único que podemos observar es las respuestas de los agentes que aprenden por refuerzo. Y de hecho, este, él mismo propuso que el mismo lenguaje se aprendía por refuerzo, aunque por ahí de 1956 o 57, Chomsky escribió un artículo que se llamaba La crítica de el libro lingüista conducta lingüística de Skinner, en donde Chomsky, digamos, refuta a esta visión de que el lenguaje se aprende a través de condicionamiento operante de una manera muy contundente. Y de hecho fue muy importante porque esa crítica que hizo Chomsky, de alguna manera hizo o disminuyó mucho que se diera apoyo a la investigación del conductismo, y fue cuando realmente se empezó a hacer investigación en la cognición, que es una metáfora ya basada en la teoría representacional y donde las máquinas computacionales juegan un papel muy importante. ¿Ok? Pero este, nosotros ahora sabemos, o sea, que esta distinción entre la memoria declarativa y la memoria implícita, la memoria procedural, sí tiene cierta realidad fisiológica. Por ejemplo, sabemos que la memoria declarativa se aloja o depende del hipocampo, como ya te había dicho, en las zonas mediales temporales, de la corteza prefrontal, del giro parahipocampal, que es una estructura alrededor del hipocampo donde se asocia el conocimiento que tenemos de las escenas espaciales que vemos, y también se depende de la corteza retroespinal, donde sabemos más o menos que están los mapas cognitivos y de navegación, y también sabemos que hay una área fusiforme de las caras y el giro fusiforme, donde guardamos caras, guardamos objetos, guardamos palabras de una manera bastante declarativa. Y todas estas estructuras probablemente son estructuras superiores, o sea, más recientes en la estructura filogenética, de la historia filogenética, que las estructuras en las cuales se aloja la memoria implícita, que son en particular los ganglios basales, el hipotálamo, la amígdala y el cerebelo, que muchas de esas estructuras las compartimos con animales muy básicos, incluyendo las aves, los anfibios, los reptiles, etcétera, que tienen estas estructuras. Y claro que también la tienen los mamíferos, tenemos nosotros, que además esas estructuras están involucradas de manera muy estrecha con la motivación y con la recompensa. Y uno puede decir que cuando se entrena por condicionamiento operante, por estímulos y respuestas, pues esas estructuras tienen un rol muy importante, pero son más primitivas. ¿Ok? Mientras que las funciones asociadas a la memoria declarativa pues son mucho más nuevas. Entonces, de alguna manera sí hay cierta evidencia de que hay esta diferenciación a nivel anatómico y fisiológico entre la memoria declarativa y la memoria implícita. Aunque es una distinción que no deja de ser teórica y no deja de ser muy difícil de hacer. ¿Ok?
Pero aquí nosotros adoptamos aquí, en el estudio de la memoria, pues que sí hay una memoria declarativa, que la noción de recordar, cuando estamos recordando, estamos utilizando esa memoria, y aparte pensamos que esta función de la memoria es esencial a la mente humana. ¿Okay? Ahora, el siguiente capítulo de esta historia depende de otro psicólogo muy importante que se llamó Endel Tulving, quien, con base a dos tipos de amnesia que se habían observado por psiquiatras y neurocientíficos en los 40, los 50, que decían que era muy raro porque había como dos clases. Unos que la gente que había olvidaba los hechos del mundo, se olvidaba de el conocimiento del sentido común o quién era el presidente de Estados Unidos o quién fue Napoleón, etcétera, que era, digamos, del mundo, como el del conocimiento enciclopédico. Era un tipo de amnesia. Pero había otro tipo de amnesia que tenía que ver con donde la gente se olvidaba de sus propias experiencias, de lo que ellos, de su experiencia de vida. Entonces, con base a esta distinción que era muy, pues, eh, intuitiva, Tulving propuso que en la mente hay dos sistemas de memoria diferenciados. Uno del que le llamó la memoria semántica, que es donde se guarda el conocimiento enciclopédico, el conocimiento terminológico, el conocimiento del lenguaje, el conocimiento general del mundo. Mucho del conocimiento de sentido común está en esta memoria semántica que es declarativa. ¿Okay? Y el otro sistema le llamó la memoria episódica, que es como la memoria de la autobiografía de vida, que es lo que cada vez que estamos nosotros teniendo una interacción, pues es como una pequeña escena de una película que guardamos en nuestra memoria. Y de alguna manera posteriormente, cuando recordamos, la pista va a esa pequeña película y que la traemos a la memoria y empezamos a hacer cadenas de recuerdo, ¿no? Como estamos platicando con un amigo, te acuerdas de fulanito, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante de esta memoria eh, y su diferencia con respecto a la semántica es que esta memoria asume o presupone una noción subjetiva del tiempo. O sea, hay un tiempo en el que transcurre el episodio que estamos recordando, pero todo el episodio está relacionado temporalmente a nuestra historia de vida. O sea, que podemos reconstruir nuestra historia con esa noción subjetiva, que es algo súper complejo de decir por qué nosotros podemos organizar nuestros recuerdos temporales. ¿Okay? Eh, 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 pero independiente de que no sabemos muy bien cómo eso, o sea, es muy, no, o sea, es realmente algo que sabe de una manera muy, es realmente muy difícil saber cómo se hace. De todas maneras, sí sabemos o tenemos la intuición de que sí los recuerdos episódicos están relacionados a un sentido temporal. ¿Ok? Lo cual no es el caso del conocimiento semántico. Por conocimiento semántico no nos acordamos cuando aprendiste la palabra león, por ejemplo, el significado de la palabra león. No, no está, no hay una cronología de ese conocimiento, simplemente como que se sabe, ¿no? Y luego cuando tú sabes algo semántico y sabes su tiempo, es porque lo sabes porque está relacionado con un episodio de tu vida. O sea, yo estaba un día leyendo tal libro de Víctor Hugo y me acuerdo que en ese momento aprendí que pasaba tal cosa, ¿no? Ahora, otra cosa de la memoria episódica es que está referida al yo. O sea, nuestros recuerdos están narrados de nuestra perspectiva. Nosotros somos el centro de ese recuerdo. Es como nosotros lo percibimos. Y aparte, la memoria episódica, a diferencia de la memoria semántica y de otro tipo de experiencias, se experimentan de una forma de conciencia muy especial, a la cual Tulving le llamó conciencia autonoética. Entonces, por ejemplo, yo estoy consciente en el mundo porque pues estoy ahorita, sé que estoy despierto, estoy dando una clase, etcétera, etcétera, entonces estoy consciente, pero normalmente no estoy pensando que soy consciente, ¿ok? Sino simplemente estoy consciente, estoy en el mundo. Ahora, yo puedo, ahorita como yo dije, estoy pensando que estoy pensando, y entonces ya es una memoria, mi conciencia es
autorreferente, porque me estoy refiriendo al propio yo de mi conciencia, que ya es una forma superior de conciencia, de la conciencia, digamos, plana, de simplemente estar en el mundo. Pero si tú piensas cuando recordamos algo, ¿sí? Te viene una imagen a tu mente y tú sabes que esa imagen a tu mente, sabes que es un recuerdo y la forma como lo estás experimentando es claramente distinguible de la forma como se experimenta el mundo en general en la vida. Es incluso distinguible de la forma de cuando tu propia conciencia es el sujeto de tu conciencia. Entonces, esa experiencia de recordar, digamos, cierras tú los ojos y dices, voy a acordarme de un recuerdo feliz de mi infancia en la casa de mis papás. Sale, haz ese recuerdo, te viene a la mente algo. Ahora, piénsalo y te llega a la mente algo o O no sea, pues tuviste sí. esos recuerdos. No, sí, sí, no, sí, sí, sí. Pues varias imágenes, de hecho, podrían ser varias, ¿no? Ok, Solo una. pero te das cuenta cómo viene a tu mente, cómo se posiciona a tu Sí, mente. O sea, experimenta eso y eso es una forma de experimentar, es una forma consciente muy diferente de la conciencia de la vida cotidiana. Y sin embargo es recurrente porque la memoria la estamos usando siempre. ¿Ok? Entonces, esa forma de experimentar los recuerdos es una característica particular de la memoria episódica a la que Tulvin le llamó conciencia autonoética. ¿Ok? Entonces, y de hecho, Tulvin sostuvo que esta conciencia anautonoética es como habilitarnos a los seres humanos un viaje en el tiempo. Podemos transportarnos al pasado con la memoria episódica y de hecho con la memoria episódica la podemos proyectar al futuro y podemos imaginar nosotros en el futuro, ¿ok? Como estamos planeando, por ejemplo. Y entonces es como una máquina del tiempo que nos da la mente y Tulvin sostiene que somos la única especie, ni siquiera los chimpancés, ni las ballenas, ningún otro, que tiene memoria episódica y que experimenta la conciencia de manera autonoética. ¿Ok? Entonces esto es muy importante para nosotros porque además de la distinción que hizo Brenda Milner respecto a la memoria declarativa y la memoria procedural o implícita, ahora tenemos una división de dos sistemas de memoria declarativos, que es el de la memoria semántica y la memoria episódica. Entonces imagínate un robot que le damos memoria, ¿sí? ¿Qué memoria le damos? ¿Episódica o semántica? Pues en general le damos memoria semántica. Y en general, de hecho, yo no conozco ni un robot que tenga mínimamente una memoria episódica. O sea, que sea capaz de recordar las experiencias de su vida. Ese es un problema como abierto de toda la ciencia. Y, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje no pueden tener memoria episódica porque no tienen experiencias de vida. ¿Okay? Entonces ahí hay toda una dimensión del conocimiento que tenemos los seres humanos que va mucho más allá del conocimiento computacional a como se puede modelar actualmente y en particular de los modelos de lenguaje. ¿No? Ok, y el siguiente capítulo de esta historia es Demis Hassabis, quien seguramente lo conoces porque hemos platicado de él. Él es el fundador de DeepMind y es el que avanzó el sistema de AlphaZero y luego AlphaFold y ganó el Premio Nobel de Química en el 2024 por el trabajo de AlphaFold. Pero lo que es menos conocido es que él anteriormente hizo su doctorado en memoria episódica, en neurociencias. Y, y su trabajo fue muy exitoso, su trabajo doctoral fue muy exitoso. Y de hecho él mostró que la imaginación es diferente de la memoria episódica. Muy interesante. Porque la imaginación no se relaciona a un tiempo subjetivo, no se relaciona necesariamente al yo, y aparte no se experimenta necesariamente de manera autonoética. Y antes se pensaba que la imaginación y la conciencia eran
en memoria episódica eran similares, y aparte lo hizo con experimentos muy interesantes que involucraban no solamente eh, observar la conducta de los sujetos al recordar, sino también con imagenografía cerebral, o sea, con resonancias magnéticas funcionales, que se hacían durante a pacientes sanos y a pacientes sin hipocampo bilateral, que se les hacían durante el recuerdo y la imaginación. Entonces, en base a esos experimentos que involucraban todas esas dimensiones, se pudieron hacer esas distinciones. ¿Ok? Ahora, pero aquí viene el caso porque en sus artículos de la memoria, eh, Hassabis dice que hay un conjunto de funciones mentales que dependen de un proceso de construcción de escenas a partir de diversas fuentes de información. ¿Okay? O sea, que están, digámoslo así, separadas, diferentes fuentes de información. Entonces, de alguna manera, la información en el cerebro está ampliamente distribuida en diferentes zonas y cuando recordamos, ¿sí? Se construye una escena, no necesariamente en una imagen, en una modalidad específica, ¿okay? Porque puede haber imágenes visuales, imágenes acústicas, sino se construye una escena que viene, y esa escena es la que después se puede visualizar, se puede escuchar, ¿ok? Pero además, este proceso de construcción de escenas participa en otros procesos, en otras funciones, diferentes de la memoria, como la imaginación, como la navegación, ¿ok? Que también requieren construir una escena, ¿ok? Y en eso la memoria, el recordar, la memoria, el recuerdo episódico, por ejemplo, la, la imaginación, imaginar cosas, navegar en el espacio, este, em, 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 soñar, por ejemplo, con imágenes, todos esos tienen en común de que requieren este proceso, o sea, que es común a varios procesos. Y entonces aquí, productos de investigaciones, Casares dice que hay una red cerebral que está dedicada a la construcción de imágenes o de escenas, que habilita no solo la recuperación de memoria, sino también la generación, mantenimiento y visualización del contexto espacial y la imaginación, que es muy interesante. Entonces aquí él presenta esta tabla, Hassabis, donde tenemos en los renglones, tenemos funciones mentales y en las columnas tenemos procesos mentales. ¿Okay? Y entonces las funciones, o sea, los renglones, colectan, digámoslo así, un conjunto de procesos que pone un servicio para realizar la función. Entonces, por ejemplo, hasta arriba ves el reconocimiento de memoria episódica, utiliza la Y, quiere decir que sí, utiliza el proceso de construcción de imágenes, pero también utiliza el proceso de tiempo subjetivo, del yo, de la conciencia autonoética. Hay un proceso de narrativa, el sentimiento de familiaridad con el recuerdo. Si la escena espacial, la escena que es espacial, se visualiza, pero no involucra la planeación prospectiva, pero sí utiliza monitoreo de tarea. Entonces, todos estos procesos los ocupa la memoria episódica. Luego también el pensamiento del futuro ocupa, de hecho, todos los procesos. Ahora, navegar en el espacio, o sea, moverte en el espacio, utiliza el proceso de construcción de escenas, pero ya muchos de los otros procesos no los ocupa. ¿Okay? Es menos navegar en el espacio. Y la imaginación también ocupa el proceso de escenas, pero por ejemplo, no ocupa el proceso del tiempo subjetivo, no ocupa el yo, no ocupa la conciencia autonoética, etc. Y luego tenemos la red de default, que básicamente es la actividad cerebral cuando no estamos haciendo una tarea activa. Por ejemplo, tiene que ver con la introspección, con la meditación, con el relajamiento, es lo que se prende, es esta red, que es un poquito cuando se
consolidan los recuerdos, etcétera. Entonces, ocupa algunos de los procesos, pero no todos. Aquí el viewer replay es muchas veces cuando tiene una persona, por ejemplo, un trauma de guerra o pasó un accidente que tienes una imagen, no sé si te ha pasado, que recurrentemente está en tu mente y no te la puedes quitar de encima, ¿sí? Eso se llama Sí, sí. viewer replay, es una función mental que ocupa varios de los procesos, pero no todos. El sueño vívido, uh-huh, y la teoría de la mente, que es más o menos, o sea, la teoría de la mente es tener la capacidad de eh, tener una teoría de lo que el otro está pensando y sintiendo, por ejemplo. ¿Okay? O de las creencias que tiene. O sea, yo tengo creencias acerca de las creencias que tú tienes. Y, por ejemplo, yo puedo saber que tú tienes creencias que son verdaderas, pero también puedo saber que tú tienes creencias falsas. O puedo creer que tú tienes creencias falsas. Y como maestro, mi trabajo es remover las creencias falsas de tu mente y sustituirlas por creencias verdaderas, lo cual Sí. es como muy utópico lograr. ¿Ok? Pero lo importante de esta tablita, que es muy bonita, es que esto que relaciona, o sea, que la mente tiene estos procesos. Haz de cuenta que es como, o sea, Hassabis era ya de antemano un computólogo y antes era un ajedrecista muy bueno. Y como computólogo tuvo una compañía de juegos. Él hacía juegos interactivos. De hecho, tuvo una compañía muy exitosa y después hizo su doctorado en esto de memoria y después ya salió de esto a fundar DeepMind, o sea, con este background. Y este trabajo lo hizo en conjunto con su supervisora, se llamaba Eleanor Maguire, que fue una psicóloga muy importante de la memoria, murió súper joven, como a los 50 años, pero era su supervisora muy, muy famosa. Entonces está bonito esto, ¿no? Ahora, pero lo que nos importa desde el punto de vista computacional es que eh, hay digamos, hay los procedimientos los procesos para registrar información, reconocer información o retribuir información de la memoria no son iguales, tienen diferentes formas, de funcionalidades y podemos abstraerlo así, o sea que de una manera muy general podemos decir que la Q, que es la pista del recuerdo, se manifiesta como una memoria, una imagen modal concreta. La pista es una imagen, algo que yo digo o algo que ves, o sea, es parte de la sensibilidad. Y esta imagen, de alguna manera, pasa por un proceso perceptual para convertirse en una representación amodal y Claro. abstracta, donde un espacio de pensamiento donde se puedan juntar todas las modalidades sin interferir. Y esta imagen amodal abstracta, de alguna manera, pasa por el hipocampo, que tenemos que pensar que es como el, el, el órgano central que hace el registro de la memoria declarativa por los experimentos con HM y otros pacientes. Y aparte, también el hipocampo como que liga la información de diferentes recuerdos. Yo tengo una imagen que tiene un aspecto visual, un aspecto acústico, un aspecto olfativo, y de alguna manera cuando yo lo registro, esas informaciones que vienen de una manera a modal y abstracta, se tienen que ligar y representar de manera distribuida. Entonces es muy posible, o digamos, podemos pensar de manera especulativa que el hipocampo es la que también crea esos ligas. De tal manera que cuando viene un recuerdo, pues se reconstruyen. Y esa información que el hipocampo sale, lo que sabemos es que a este nivel, la información se distribuye muy ampliamente en el cerebro en diferentes zonas, que incluyen desde la corteza prefrontal hasta las zonas primarias de la sensibilidad. ¿Ok? Entonces esto de alguna manera hace el registro de memoria, pero es muy diferente esto de la retribución de memoria declarativa, porque la retribución de la memoria declarativa también viene en la pista, uh-huh, pero esa pista pasa por varios procesos. O sea, utiliza esta pista, lo que hace la pista es que le presenta a la mente y entonces eh, se tiene que activar este proceso de reconstrucción de escenas del que habla Hassabis, ¿ok? Se activa ese proceso de construcción de escenas y
utilizando varias áreas cerebrales que pueden ser desde el hipocampo, el lóbulo temporal, que es el binder, o puede ser el giro parahipocampal, que está en la zona tempo occidental inferior, que es donde de alguna manera está codificada la información de escenas y lugares, y la corteza adrenoespinal, que está entre el hipocampo y el lóbulo parietal, que tiene que ver con la navegación, localización de objetos reales, etc. Entonces, la Q utiliza todo esto, toda esta red de construcción de imágenes, que todo esto interactúa, y con esto, a partir de la información que es guardada, que está ampliamente distribuida en el cerebro, entonces lo que hace es saca una escena. ¿Ok? Aquí yo le digo imagen, pero es una escena. Y esta escena se pone al servicio ya de las funciones psicológicas propiamente, como la recuperación de la memoria episódica, el pensamiento del futuro, la navegación, imaginación, sueños vividos. Entonces, eso tiene la memoria, o sea, que todas estas funciones requieren de información, requieren de recuerdos, pero los recuerdos se ponen para diferentes funciones. ¿Ok? Entonces hay esta parte común que es el proceso de construcción de escenas, que seguramente se da en un espacio distribuido a modal, abstracto, y después las escenas ya se procesan para los procesos específicos, en particular para el recuerdo. Entonces, después de esto, podemos decir que la memoria natural, después de lo que hemos este pequeño tour de la memoria natural, de estos personajes y esas teorías, Ujú. podemos decir que es declarativa. Ya sabemos lo que es declarativa. Asociativa, que quiere decir que los recuerdos se asocian en relación a una pista o clue. Es abstractiva porque está en una formación, un formato abstracto, eh, en la memoria. Es constructiva porque hacemos esa reconstrucción al recordar. Es distribuida, está ampliamente distribuida en el cerebro, y aparte es productiva porque, o sea, eh, reacciona a estímulos que no han sido vistos anticipadamente. ¿Okay? Entonces, digamos que estas propiedades son como muy centrales a la memoria natural. ¿Ok? Pero ahora va a pasar a ver qué pasa con las memorias computacionales, en qué se parecen o en qué difieren. Y por supuesto, la memoria computacional aparece desde la máquina de Turing, es la cinta de memoria donde tenemos celdas en la cual se escriben símbolos de alfabeto, instancias de símbolos tipográficos. Y nada más por esta definición de la memoria, pues sabemos que es declarativa porque están las cosas declaradas en la cinta, como el lenguaje. Es simbólica porque lo que está en la cinta pues son símbolos de un alfabeto. Y es local porque la memoria tiene un escáner, la máquina de Turing tiene un escáner que puede inspeccionar un símbolo en una celda en un estado en particular. ¿Ok? Y para poder extraer toda la información de memoria tiene que viajar de manera local, revisitando todas las celdas a través de cambiando el estado, y es digamos, si yo leo la palabra memoria aquí de un solo trancazo, es muy diferente a lo que hace la máquina, que tiene que leer M, moverse estado, moverse estado, M, moverse estado, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya hay una diferencia, hay una asimetría. En lo único que estamos de acuerdo aquí, bueno, es que es declarativa y simbólica y local, pero no sabemos. Ahora, estas propiedades las exhibió la primera computadora que corrió un programa RAM que se llamó la Baby Manchester, fue un prototipo de la Universidad de Manchester, no estoy seguro, ya platiqué de eso previamente. Y además, como la memoria se tenía de manera declarativa en memoria RAM, entonces esta misma máquina fue la primera computadora que también pudo hacer uso de un programa almacenado. O sea que el programa se almacenaba en la memoria. Que era como, pero, como que el prerequisito para que fuera el programa almacenado, pues era que la memoria pudiera ser declarativa y tuviera símbolos. Esta fue la primera computadora que hizo los dos, y esta computadora dio lugar a la Manchester Mag One y luego a la Ferranti Manchester, que fue la primera computadora comercial, y en esa computadora fue donde Turing trató de programar Arturo Champ, desde entonces, desde el primer programa de ajedrez desde 1949, por ejemplo. Okay. Entonces,
pues las memorias de computadora son Random Access Memories, ¿ok? Que almacenan representaciones simbólicas y que lo primero que podemos decir es que son fotográficas, no son constructivas, porque lo que se guarda en la memoria es lo que se recupera. La memoria RAM es como una cajonera, la abro, meto una fotografía, la cierro y luego cuando necesito esa foto, tengo que saber la dirección del cajón, voy, lo abro, saco la fotografía, ¿ok? Y la guardo ahí. Entonces, y además estas memorias RAM nada más te permiten poner una sola foto en el cajón, ¿ok? Nada más puedes tener un solo contenido. Entonces, por esta razón, pues la memoria simbólica, si es declarativa, la memoria RAM, pero ya es direccionable. Hay que saber la dirección del cajón, ya no es asociativa, ya no es por contenido, ¿ok? Ya es fotográfica, no es abstractiva y no es constructiva. No hay una abstracción, lo que se guarda es la información concreta y no es constructiva porque lo que se guarda es una fotografía del objeto. Es local y es ser local no es distribuida y tampoco es productiva. Y aparte, esta propiedad de que una sola, se pueda guardar una sola foto del cajón, le vamos a llamar que la memoria es determinada. Entonces, ya tenemos aquí de entrada un conjunto de propiedades de las memorias computacionales que difieren esencialmente de las memorias naturales. ¿Ok? Entonces, que sí es diferente la memoria natural de la memoria computacional. Ahora, y aquí tenemos esto de las memorias determinadas. ¿Qué quiere decir que la memoria sea determinada? Pues o sea, aquí lo dijimos, metemos en el cajón la fotografía y aparte nada más metemos una fotografía del cajón. ¿Ok? O sea, no podemos sacar dos contenidos de la misma cajonera en una memoria RAM. Ahora, ¿qué sería una representación indeterminada? Dices, ¿cómo puede ser una representación indeterminada? Pues sería algo así, ¿no? Como esta figura del pato conejo, que ya la has visto o no la conoces. Sí, sí, sí. O sea, es una foto, ¿verdad? Sí, sí. Pero Sí. puedes tú ver el pato viendo hacia la izquierda y luego Ah, puedes ver el conejo viendo a la derecha. Esa es la sí, misma sí. foto, pero no está completamente determinado si es un pato y es un conejo. De hecho, a veces el pato, a veces el conejo. ¿Ok? A veces puedes no ver nada, o sea, ¿ok? No ¿Sí? manches. Entonces hay esta noción de que el mismo medio material de la representación, los mismos símbolos tienen diferentes interpretaciones y eso es que hay un grado de indeterminación. Y aquí diríamos que es determinada una imagen si es una fotografía donde tenemos una imagen perfectamente definida y que no es ambigua. ¿Ok? Ok. Entonces, guardar este tipo de imágenes ya requiere una memoria que sea indeterminada. ¿Ok? Ahora, la primera intento de hacer memorias semánticas, de memorias asociativas con redes neuronales, fueron las redes semánticas. ¿Ok? O sea, aquí lo que queríamos, lo que se quería a principios de los 60 y en los 70, pues lo que se quería era una representación simbólica, pero que ya no fuera direccionable, que ya, ya fuera que se pudiera accesar por contenido, ¿no? Y entonces, las redes semánticas son simbólicas y entonces los objetos se guardan como grafos. Entonces aquí lo que tenemos es un bote, ¿ok? Ok. Que tiene su motor, su ancla, su deck, su ventanita, etcétera, etcétera. Entonces vela ahí con calma para que lo recuerdes, ¿ok? Ok. Entonces, estos objetos en una red semántica se guardan como un grafo donde los nodos son objetos y los grafos y las aristas son relaciones entre objetos. Entonces aquí, por ejemplo, que tenemos la cabina en el centro, ¿ok? La cabina en el centro, y aquí tenemos que tiene un windshield y un portaholes, una ventanita, uno está encima del otro está al lado. Luego, por la parte de atrás está el front deck, que tiene una ancla, y por la parte de atrás también está el deck de atrás,
donde está el motor, y el motor tiene un propel, o sea, unas hélices y tiene un handler, ¿ok? Sí. Entonces, eso representa al conocimiento. De tal manera que la imagen que yo tengo perceptualmente, por algún tipo de presentación, se interpreta, y la interpretación ya que yo hago del dibujo se representa por este grafo. Ok. ¿Ok? Entonces, claro que al principio las redes neuronales, digo, las redes semánticas, era un ser humano el que interpretaba el dibujo y él mismo se encargaba de dibujar el grafo, ¿no? Eh, Ahora, si yo te pregunto, ¿y el marinero? Tal vez adentro. No había marinero, ¿no? Pues no, Pero ¿cómo lo puedes saber que no había marinero? pues porque, bueno, recuerdo la imagen, pues, completa. Recorres toda la imagen, ¿no? Y si la recorres y no encuentras al marinero, quiere decir que no está, ¿no? Ah, Este, ahora, pero vamos a ver qué implica tener que recorrer el grafo de la imagen con respecto a lo que hacemos nosotros en la memoria natural, ¿no? Pero antes de eso, vamos a decir que la memoria declarativa, o sea, que efectivamente tenemos estos objetos que recordamos como este bote, y este objeto primero lo tenemos que registrar, ¿ok? Luego ok. lo podemos reconocer, si se nos presenta como una pista por sí lo conozco, o lo podemos retribuir. Puedes poner la pista y decir, ah, sí, y lo retribuyo, y aparte también lo puedo retribuir en base a una pista parcial, ¿no? Y todo esto siempre se hace en relación a una pista o Q. Ahora, volviendo al punto del reconocimiento sin buscar, nosotros tenemos la intuición de que cuando yo reconozco algo, lo hago sin buscar. Entonces, Ok. yo llego a una fiesta y llega una persona que yo conozco y la reconozco inmediatamente, ¿ok? Pero me dicen, oye, te presento a María, y yo no conozco a María. Entonces, yo sé inmediatamente que no lo conozco. No sé, no tengo que revisar en toda mi memoria, ¿sí? Y si fallo en encontrar en todo el grafo de mi memoria que está ahí, entonces digo, ah, no te conozco. Imagínate la carga cognitiva que representaría decir que no reconoces un objeto, ¿sí? Ah, Entonces aquí hay dos tipos de memorias, de sentido. Aquellas memorias que vamos a decir que utilizan la negación fuerte, que saben que la pista no está en la memoria de manera inmediata, sin buscar. Y aparte es una cuestión lógica, lo sé claramente. O sea, nada más de reconocer, sé claramente que no está. Y lo vamos a poner a la negación débil, donde la pista se busca en la memoria, y si no se encuentra o la búsqueda falla, asumo que el objeto no está en la memoria. ¿Ok? claro. Pero aquí me puedo equivocar, porque si tardo mucho tiempo buscando y digo, ah, la busqué mucho y no la encontré, y entonces digo que no está, ¿ok? Entonces es un rechazo por falla en la búsqueda, pero no porque yo sepa categóricamente que no está en la Que memoria. no. Y la única manera de saber categóricamente es buscar de manera exhaustiva, pero si la memoria es un objeto muy grande, que yo no puedo buscar de manera exhaustiva, como es el caso normalmente, entonces cuando busco es una memoria débil, o sea, es un Explicación de. rechazo débil, porque no es que yo sepa que no lo sé, sino simplemente que fallé en encontrarlo. ¿Okay? Ok. Entonces, tomando esto y vemos a la sociedad de las redes semánticas como memoria, vemos que efectivamente es declarativa, ya es asociativa, porque ya no es direccionable, ya podemos ver el grafo, ya hay un sentido de contenido, pero sigue siendo fotográfica, porque lo que guardamos es pues el grafo que hacemos, entonces sigue siendo no abstractiva y tampoco es constructiva, y sigue siendo local, porque no es distribuida, no es productiva, sigue siendo determinada, porque tengo un grafo explícitamente que yo escribí, y aparte, por lo que he dicho, implementa la negación débil. Entonces todavía está lejos de las memorias de la memoria natural. Ahora, como una respuesta, o sea, en parte como una respuesta a las limitaciones de las redes semánticas, surgió el conexionismo, que son las redes neuronales actuales. Y este movimiento lo inició David Rumelhart,
por ahí de finales de los 70s, principios de los 80s en la Universidad de San Diego, donde él propuso estas máquinas conexionistas y en su grupo de investigación trabajaba ya Geoffrey Hinton, quien en el 2024 ganó el Premio Nobel de Física por sus contribuciones a los fundamentos de redes neuronales. ¿Ok? Y entonces ellos, o sea, Rumelhart fue explícito en que el conexionismo era una respuesta a las limitaciones de la máquina de Turing. Donde las redes, en lugar de tener una máquina de Turing, lo que se tiene es una red de procesadores, cada uno de los cuales con un poder de cómputo muy pequeño, pero que se comunican con sus vecinos, y entonces el procesamiento pasivo paralelo de todas las redes eh, permite que se formen representaciones distribuidas que son los causales al conocimiento, un poquito como quería Hebb, que el conocimiento se debe a la acción de las redes, las distribuciones, las representaciones distribuidas que surgen como producto del procesamiento masivo de las redes de procesadores. ¿Okay? Entonces, muy bien, son memorias, sí podemos considerar a las memorias, pero son más bien como modelos de memorias implícitas. Porque con las redes neuronales básicas, pues lo que hacemos son clasificadores, hacemos predictores, hacemos controladores, etcétera, pero no podemos decir que hay una pista que nos produce un recuerdo. Más bien lo que tenemos es un estímulo que nos produce una respuesta. ¿Ok? Entonces, estas redes neuronales originales eran muy limitadas para modelar a la memoria declarativa. ¿Ok? Entonces, más bien, te digo, las redes neuronales las pensamos como memorias implícitas que implementan una función de transferencia que mapea un estímulo de una respuesta de manera inmediata y da lugar a habilidades. ¿Ok? Y aparte, la pista como tal nunca se rechaza, sino nada más la pista se manifiesta o se refleja en el nivel de desempeño que tiene la gente que tiene esa memoria declarativa. Entonces, si vamos a la gente HM, pues lo que podemos decir es que se entrenó su memoria procedural para que con la pista que era la estrella de 5 picos, con los dos Bord. contornos, la conducta que él tenía que hacer era trazar la línea sin tocar los contornos en medio de los dos contornos. ¿Ok? Entonces está bien, o sea, podemos pensar en las redes neuronales más básicas como memorias implícitas, pero no como memorias explícitas. Y de hecho, como ya hemos visto anteriormente, las redes neuronales, pues son máquinas de Turing, ¿no? Porque aquí tenemos en el nivel del símbolo la red representada con lápiz y papel, como una red distribuida que el procesamiento, el flujo de procesamiento va hacia adelante de manera paralela, pero sabemos que en la implementación práctica, pues realmente lo que tenemos son vectores y neuronas y multiplicaciones de matrices que son los que dan lugar a la clasificación. Entonces, no tienen esta realidad psicológica, no son diferentes en un sentido fundamental, porque las implementamos con redes, con computadoras digitales del tipo estándar, lo cual es una contingencia porque podríamos pensar que las redes neuronales se implementan con otro tipo de arquitecturas y entonces a lo mejor ya no serían computadoras digitales, pero mientras se implementen así, pues son así, ¿no? Entonces, podemos resumir que las redes naturales artificiales son memorias implícitas, pero no son declarativas. Ahora, son funciones de transferencia que de todas maneras la función de transferencia sigue siendo determinada, sigue siendo local, porque los objetos de memoria son puntos en un espacio multidimensional, el que representa la red, y sí generalizan. Entonces, cambian la imagen respecto eh, eh, a las memorias simbólicas, que difieren de las memorias naturales en algunas propiedades, y las redes neuronales artificiales difieren de las simbólicas en estas propiedades. Por ejemplo, la memoria es implícita, es determinada, etcétera, pero también difieren de las memorias naturales. Entonces necesitamos algo más, ¿ok? Y justamente es donde aparece el trabajo de Hopfield, quien
propuso una memoria declarativa en el marco de trabajo de las redes neuronales, y es declarativa porque efectivamente esta memoria registra, reconoce y retribuye al objeto almacenado en relación a una pista, y lo implementó con una red neuronal recurrente. Y de hecho, por ese trabajo, Hopfield recibió en conjunto con Hinton el Premio Nobel de Física en el 2024 por haber inventado esta memoria declarativa en el paradigma de las redes neuronales. Entonces aquí, en su paradigma, él es un físico y las redes, las memorias, se definen como o puntos o en los mínimos locales de una función de energía, ahí es donde se guardan los recuerdos, o también se pueden pensar como atractores en el espacio de un sistema dinámico. ¿Ok? Y entonces, recordar, pues consiste en entrar a este espacio, a esta función de energía o entrar a la trayectoria del atractor y entonces seguirla, por eso es una red neuronal recurrente que va siguiendo la trayectoria hasta llegar al atractor y si lo encuentra, ahí en el atractor está el recuerdo. ¿Ok? Y es asociativa porque cuando entra la pista se mapea a un punto en la trayectoria, entonces al caer sobre la trayectoria asocia a la pista con el atractor que eventualmente se va a encontrar donde está guardado el recuerdo. Entonces, la memoria que propuso Hopfield es una memoria que llamamos autoasociativa, que quiere decir que el objeto se recupera a sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una memoria de caras, por ejemplo, aquí en la zona fusiforme de las caras, ¿ok? Hay esa memoria específica donde se almacenan los rostros. Entonces aquí puedo registrar un rostro, por ejemplo. Puedo registrar el rostro de Marilyn Monroe. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, una vez que lo registro, lo puedo reconocer. Entonces quiere decir que le presento el rostro de Marilyn a la memoria y la operación de reconocimiento me dice sí. ¿Ok? Sí te conozco. Y si le presento un rostro que no está en la memoria, me dice no, no te conozco. ¿Ok? Pero además, le puedo decir a la memoria que recupere el rostro. Entonces digo, le presento el rostro a la memoria y luego la memoria me reproduce el rostro. Y entonces dice aquí, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre reconocer y recordar? ¿No? Son iguales aparentemente, ¿no? Excepto que si yo le pongo un obstáculo, una oclusión al rostro, entonces lo que recupero es la cara completa. ¿Ok? O sea, porque cuando yo guardo un objeto en la memoria, guardo el objeto completo en la memoria. Y cuando lo reconozco, lo recupero, lo que presenta es una pista para recuperar al recuerdo y reproducir el objeto que estaba en la memoria, no reproducir a la imagen, a la pista en sí. Entonces, si la pista es completa, pues entonces lo que voy a reproducir a lo mejor es la imagen, aunque puede ser de diferente perspectiva, una vista o diferente escala, etcétera. Pero si yo meto ruido a la pista, como por ejemplo la ocluyo, entonces, esta pista selecciona el objeto en la memoria, que es lo que se recupera. O sea, no es un filtro, no es que yo esté filtrando el ruido, sino que la parte informativa que tengo en la pista es suficientemente sólida para yo poder obtener un recuerdo y reconstruir el recuerdo. Entonces es muy importante porque en la memoria yo guardo objetos en la memoria de diferentes tipos. ¿Ok? Y cuando recupero los objetos, es una reconstrucción del objeto que se guardó inicialmente. Y la pista, pues realmente es una pista, es algo que es una flecha que incide en la memoria para que yo pueda recuperar. Pero no recupero las pistas, recupero a la memoria. Es muy diferente de un filtro, porque un filtro lo que pasaría es que le paso la imagen con ruido y el filtro le quita el ruido. ¿Ok? Que es una noción muy diferente. No se trata de quitar ruido al objeto, sino se trata de encontrar el objeto que está guardado en la memoria de antemano. ¿Ok? Sí. Ahora, el siguiente capítulo de las memorias declarativas en el paradigma de las redes neuronales es la memoria eh, de Cosco, eh, la Bidirectional Associative Memories, que también construye
con base al trabajo de Hochschild y propone él también una red neural recurrente, pero ahora lo que tiene Cosco es que hay dos dominios de objetos de memoria. Por ejemplo, tenemos una memoria de caras y tenemos una memoria de nombres. ¿Ok? Y entonces, cuando se registra un objeto, se registran de manera coordinada la cara con el nombre. Y entonces, estos objetos van a su memoria respectiva y se establece una liga, una asociación entre la imagen visual y la imagen ortográfica. ¿Ok? ¿Sí? De tal manera que cuando se recupera la información, si la pista es una cara, entonces se puede recuperar el nombre. ¿Ok? Pero por la naturaleza de esta relación, que es simétrica, si lo que la pista es el nombre, entonces se relaciona a la cara. ¿Ok? Y entonces es una funcionalidad súper importante porque dentro de la mente, con toda seguridad, hay diferentes tipos de objetos, de dominios de información, que están en diferentes modalidades, o objetos que se construyen con componentes de diferentes modalidades, que van a sus memorias correspondientes, y el recuerdo completo se establece es una asociación entre los diferentes componentes que pueden estar guardados en diferentes modalidades. De tal manera que con una pista, en una modalidad o en un dominio, yo puedo acceder al recuerdo completo. ¿Ok? Entonces piensa, por ejemplo, en definiciones extensivas. Yo digo, este es un gato y te enseño un gato. O piensa en diccionarios donde yo te doy una palabra y tienes una definición, o das una definición y obtienes una palabra. ¿Ok? Diccionarios pictóricos, la traducción, por ejemplo, te doy una señal acústica y me puedes usar una señal textual, o sea, la imagen textual, etcétera. Entonces, de hecho, esta noción se llaman memorias heterosociativas porque involucran diferentes dominios y entonces los recuerdos se particionan. Entonces, cuando hay un registro, el registro va a diferentes lugares de la memoria, que puede ser una cosa muy compleja, y cuando hay una pista del recuerdo, entonces, a través de las relaciones que se establecen entre estos objetos, se puede reconstruir la imagen completa del recuerdo. Entonces es muy importante. Entonces, ya con la contribución de Hochschild y la construcción de Cosco, entonces ya tenemos dentro del paradigma de redes neuronales utilizando redes recurrentes, ya tenemos memorias que son genuinamente declarativas en la modalidad auto y heteroasociativa, pero paradójicamente siguen siendo fotográficas, porque lo que se guarda son las imágenes eh, de concretas, ¿ok? Entonces no son abstractivas y tampoco son constructivas. Lo que se guarda es lo que se recupera, no hay abstracción. Y de hecho, lo concreto es la imagen, pero no solamente la imagen, sino las ligas entre las diferentes componentes de las imágenes, entre los diferentes dominios asociativos, tiene que haber una liga concreta para poder recuperar el recuerdo. Entonces son súper concretas, no abstractivas. Y aparte sigue siendo local, porque, o sea, los objetos se siguen guardando ya sea como puntos en un espacio de fase o puntos en mínimos locales en una función de energía. Entonces, ¿qué más local que un punto que representa el recuerdo? ¿Ok? O sea, que el objeto en sí del recuerdo no está distribuido. O sea, hay muchos recuerdos, están en red, pero la distributividad es que el mismo objeto participe en diferentes recuerdos. ¿Ok? Que no se da. Entonces, no es productiva, no es distribuida, no es productiva. Y sigue siendo determinada, porque todos los objetos siguen siendo concretos, y aparte obedece la negación Neville. ¿Por qué? Porque como es una red recurrente, cuando una pista se transforma en un punto y cae en una trayectoria, ya sea de la función de energía o del espacio de fase, entonces tiene que recorrer la trayectoria hasta llegar al mínimo local, que es como inspeccionar pues todo. Pero ¿qué tal si nunca llega al mínimo local? ¿Qué tal si no es recurrente y de hecho se pasa juntito al mínimo local y entonces agarra otro ciclo y se va hasta el infinito? ¿Ok? Entonces, no es las memorias estas de Hochschild y Cosco implementan la negación débil porque de hecho cuando dicen que no saben es porque fallan en buscar,
pero no porque realmente tengan una noción de falla implícitamente desarrollada. ¿Ok? Entonces, después de todo este panorama y tomando todos estos aspectos, la pregunta que yo me hice aquí es si es posible concebir una memoria computacional más afín a la memoria natural, que tenga las propiedades con las que concluimos con todo el trabajo desde Platón, Bartlett, Brenda Miller, Tulving, Casavis y toda una gran línea de investigación de los resultados de la memoria natural, podemos nosotros construir una memoria computacional que mejore sobre las memorias computacionales, ya sea de carácter simbólico o de carácter de redes neuronales, para parecerse en sus propiedades más a la memoria natural. Y eso es justamente, para responder a esta pregunta, surge el programa de la memoria asociativa entrópica, ¿ok? Que va a ser el tema de la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos esta primera sesión de la memoria. Entonces, ahorita lo que espero que tengas es una noción más amplia de lo que es el objeto de la memoria Sí, declarativa y su importancia dentro de la arquitectura cognitiva. ¿Ok? sí, sí, sí. Y yo creo que por lo que he dicho, pues es muy claro que es un objeto que todavía está muy lejano de aparecer en sistemas computacionales. Mucho del esfuerzo está centrado en hacer memorias semánticas. De hecho, los modelos de Sí, lenguaje, claro. lo puedes pensar como una memoria semántica, que por todo lo que dijimos es declarativa, pero los modelos de lenguaje son procedurales. Entonces, un objeto, la memoria semántica, que es una memoria declarativa implementada con memorias procedurales, lo cual da mucho que pensar, es bien interesante. Pero la memoria episódica, que es la memoria que se adquiere a través de la experiencia de vida, y con esas propiedades que se tiene, que es un tiempo relativo, una relación a yo, una conciencia automática, es algo que definitivamente escapa a los modelos del lenguaje y por otro lado, pues es una de las funciones más básicas de la mente humana, que es tener acceso a nuestros recuerdos y poder reconstruir nuestra historia de vida. ¿Okay? Entonces, en la próxima sesión vamos a iniciar el planteamiento de cómo vamos a tratar de eh, aproximarnos de una manera más cercana a las propiedades de la memoria natural desde un paradigma computacional. ¿Okay? Entonces, por eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el... Este, bueno, este, sí, terminamos por ahí. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.